Bienvenidos amigos, hoy vamos a hablar de los implantes de mama. Habíamos visto en un primer vídeo la importancia de elegir bien al cirujano, de qué va a ocurrir en la consulta, y una vez que estamos ya en la consulta, el cirujano os va a explicar qué tipo de implantes tenemos y por qué para vosotras va a ser mejor un implante u otro. Probablemente muchos de vosotros, simplemente por lo que conocéis de las redes sociales, por lo que se ve en internet, sabéis que existen básicamente dos tipos de implante en función del relleno que tienen esos implantes. Existen, por un lado, los implantes de suero salino, es una cobertura de silicona que simplemente está rellena de suero. Son implantes hinchables, es decir, que se rellenan de suero dentro del quirófano, es decir, se introducen vacíos y se rellenan, y tienen un margen pequeño para poder rellenar un poco más, un poco menos en la misma intervención, lo cual nos da pues, un poco de juego para si queremos rellenar sobre lo que habíamos previsto un poco más o un poquito menos. ¿Por qué hay estos dos tipos de implantes? Bueno, yo recomiendo especialmente los implantes de suero salino a aquellos pacientes que pueden tener algún tipo de problema de, llamamos entre comillas, rechazo, aunque no es así, pero en pacientes donde su inmunidad puede estar comprometida o muy afectada por algún tipo de enfermedad autoinmune. Hablamos de enfermedades reumáticas, lupus y demás, donde el cuerpo, cualquier cosa extraña que reconozca en su interior, puede desarrollar un brote de su enfermedad. En esos pacientes, generalmente, recomendamos usar implantes de suero salino. Son implantes que se han estado usando durante más de 40 años de forma consecutiva y se siguen usando en Estados Unidos, donde hasta hace poco no se volvió a usar la silicona, y aunque es verdad que en la mayor parte de los pacientes seguimos poniendo silicona, en ese tipo de pacientes especiales preferimos recomendar los implantes de suero. Los implantes de gel de silicona son simplemente una cobertura de un elastómero que es muy blando y que al tacto es lo que más se parece a un pecho natural. Hoy en día los geles de silicona que se utilizan para rellenar estos implantes ya no son como antiguamente de un gel líquido. Eso ha mejorado muchísimo en cuanto a seguridad para los pacientes. ¿Por qué? Porque los implantes de silicona, como veremos al final de este vídeo, no son irrompibles. Un implante puede acabar sufriendo y rompiéndose. Por lo tanto, si se expone el contenido de ese implante en el cuerpo, aunque esté cubierto por el tejido que se va a formar alrededor, que llamamos la cápsula, el cuerpo va a intentar retirarlo. Y si fuese líquido, podríamos tener problemas de siliconomas, es decir, de migración de esa silicona dentro del cuerpo. Hoy en día, los implantes, tenemos aquí un implante que hemos cortado por la mitad, son de un gel que, si veis, es un gel muy elástico, pero es como una gominola. Es decir, si yo lo vuelvo a colocar pegado, el implante sigue estando hecho un bloque. Esto da una gran seguridad a las pacientes porque hace que esto, aunque se rompa, no se convierta en una urgencia. Es decir, tengamos un margen de unos meses para poder intervenir a la paciente, retirar el implante y cambiarlo por uno nuevo si así lo consideramos necesario. Siempre que se rompa un implante, este gel que queda expuesto va a producirle un trabajo al cuerpo. Por lo tanto, un implante roto es un implante que hay que cambiar. Aunque, por fortuna, como decimos, los implantes hoy en día, con estos geles cohesivos, se han convertido en implantes mucho más seguros. Bien, respecto a la forma de los implantes, existen dos tipos de implantes. Existen los implantes redondos, que como veis es una media esfera, tienen un punto de proyección central más alto y después bajan de forma natural hacia un lado y hacia otro al 50%. Si los colocamos de pie, sin embargo, el gel, como no es sólido, sí que baja un poco y hace que se convierta pues, en una prótesis con una forma más natural. Los implantes anatómicos, sin embargo, no funcionan así. Los implantes anatómicos, si nosotros los tenemos sobre la mesa, tienen un punto central que está desplazado respecto al centro y bajan de forma más acusada en la parte superior. Es decir, si los colocamos en una forma como están colocados ya en el pecho, ya tendrían preformada la forma de pecho. Es lo que algunos pacientes llaman de forma de gota o de lágrima.
¿Por qué existen estos dos tipos de implantes? Antes todos los implantes pues eran como este, redondos, y podían ser simplemente o lisos, veis que la textura de esta prótesis no tiene ningún tipo de relieve, o podían ser rugosos, es decir, tienen como un micropixelado por encima que hace que al tacto pues tengan esa superficie arrugada que se sujeta mejor al tejido de alrededor y por tanto hace que se mueva menos el implante de donde lo colocamos. Bien, pues hoy en día, además de los implantes lisos y redondos, tenemos los implantes anatómicos. Son más modernos, pero no por más modernos significa que los antiguos que teníamos, o los más comunes, redondos, dejaran de ponerse. ¿Cuál es la ventaja del implante anatómico? Bueno, pues vienen a rellenar un hueco que antes no teníamos y era para aquellas pacientes muy delgadas o con el pecho un poco caído, que si poníamos un implante redondo, como no teníamos suficiente tejido para recubrir el implante, íbamos a tener un aspecto de bola, ese típico corte en el escote que en vez de tener pues una caída natural, pues como tiene un pecho, en el caso de Claudia, pues aquí veríamos un relieve que nos haría ver de lejos que esa mujer está operada y tiene unos implantes colocados. Los implantes anatómicos, al tener un perfil en la parte superior más fino, hace que esto no tenga relieve en la parte superior y por tanto nos dé un aspecto más natural. No significa que no rellene el polo superior. Podemos tener una imagen prácticamente de pecho redondeado en el escote, solo que en la parte más alta nos va a hacer que esa línea sea más fina y por tanto no dé una imagen de mama operada. Sin embargo, estos implantes tienen un inconveniente respecto a los redondos, por eso seguimos prefiriendo, siempre que se pueda, un implante redondo. ¿Por qué? Pues porque este implante, mientras esté colocado en su posición normal, pues estará fenomenal y dará un aspecto natural y maravilloso. Pero, ¿qué ocurre si ese implante rota y de repente la parte más alta queda arriba y la parte más fina debajo? Pues que nos va a deformar el pecho. Esto no es muy frecuente, pero puede ocurrir en un pequeño porcentaje de pacientes donde con masaje hay que recolocarlo en su sitio, o en pacientes que hacen una cápsula. Ese tejido cicatricial alrededor de la mama es muy fino, con movimientos de deporte pueden hacer que ese implante rote. Por lo tanto, es una complicación que no vamos a tener con los implantes redondos. Pero siempre será preferible ese pequeño riesgo del 5% de poner un implante anatómico, aun teniendo ese riesgo, pero sabiendo que vamos a conseguir un pecho natural, que poner uno redondo que a ciencia cierta nos va a dar un aspecto de bola y por tanto es una mama fea. Si veis este tipo de implante no es transparente como el que hemos visto aquí, como los geles de silicona naturales. ¿Por qué? Porque este implante en concreto tiene una cobertura de poliuretano. Estos son implantes especiales que no se usan con mucha frecuencia, pero en esos casos en los que decíamos de pacientes en los que hemos descubierto, tarde obviamente, cuando ya está operada, de que tiene cápsulas muy laxas y que el implante dentro del cuerpo no se sujeta y va migrando hacia abajo porque el peso hace que caiga, a veces hay que sustituirlos por estos implantes que tienen un efecto como de velcro, es decir, tiene una superficie aterciopelada que donde se coloca se queda y no se pueden rotar. Por tanto, son una solución a ese tipo de pacientes donde los implantes normales de silicona, incluso rugosos, pues no tienen cabida. Respecto a la rugosidad del implante, hemos dicho que había lisos y texturados. Bien, lo que hoy en día se están poniendo son microtexturas, es decir, que esa textura sea muy fina. Recientemente se han retirado del mercado implantes que su textura pues, era macro textura, es decir, el relieve para que se sujetaran esos implantes bien en su sitio era demasiado grueso ese grano. Eso ha condicionado que en algunos pacientes se formaran dobles cápsulas y seromas secundarios, es decir, se separaran esas dos capas y se rellenara de líquido. Por tanto, es una complicación que esos implantes producían y hubo que retirarlos del mercado. Hoy en día ya no existen implantes macro texturizados y cuando necesitamos un agarre importante del implante recurrimos al poliuretano. Por tanto, tenemos diferentes tipos de implantes que podemos usar en función de la característica
anatómica de las pacientes. La pregunta que más frecuentemente me hacen las pacientes cuando estamos terminando la consulta es si estos implantes que colocamos dentro del cuerpo para que tengamos pecho, hay que cambiarlos o no. Bien, esa es una pregunta muy importante porque todos los implantes no son iguales y aunque se produce una cierta degradación, esa degradación dura más en unos implantes o se produce más rápido en unos implantes que en otros. Eso es lo que condiciona también que la calidad de los implantes que nos vamos a poner sea de la máxima posible. Tened en cuenta que vamos a tener un dispositivo en nuestro cuerpo que va a permanecer ahí durante muchos años. Por tanto, tiene que ser de la mejor calidad posible para que esos implantes no cedan bien por las zonas de sellado, bien por una arruga que se pueda hacer y haga que se debilite y se rompa y por tanto haya que cambiarlo en pocos años. Hay implantes que no tienen fecha de caducidad. Eso es una ventaja. ¿Por qué? Pues porque no tenemos que estar pendientes a los 10, a los 15 años de cambiar el implante. Sin embargo, aunque hoy en día en muchas casas ya garantizan los implantes de por vida o al menos hasta los 25 años, no significa que los implantes sean irrompibles. Tendrían que ser de acero inoxidable o de algún material irrompible para que no pudiésemos romper el implante. Estos implantes, si los intentamos estrujar con todas nuestras fuerzas, no somos capaces de romperlos. Sin embargo, si tenemos un roce continuo, pues imaginaros en la cama que siempre dormimos en una posición y ese pliegue hace que se roce continuamente, el implante se puede romper. ¿Y cómo sé yo que un implante se ha roto? Pues todos los años hay que hacer una ecografía después de que ya llevamos un año operado. Y cada 5 años yo recomiendo a mis pacientes que vengan a visitarme para seguir un control de por vida de ese implante. Normalmente esos implantes van a durar mucho tiempo y no se van a tener que preocupar por él. Pero si esto ocurre, como ya tenemos hecha esa preinstalación, el recambio del implante no es complicado y no se debe demorar excesivamente. Por lo tanto, implantes seguros, implantes de buena calidad, que serán de una forma u otra en función de cómo sea el cuerpo de cada paciente y que en la primera consulta el cirujano, cuando os va a explorar, os va a decir qué es lo que os conviene para que finalmente tengáis un pecho natural y sin aspecto de bola o de pecho operado. Espero que os haya gustado y sea de interés vuestro vídeo. Os recomiendo que continuéis viendo los siguientes de aumento de mama, donde vamos a hablar de cómo realizamos esta intervención en quirófano y de las posibles complicaciones que esta cirugía pueda tener. Si os ha gustado, suscribiros en mi canal, recomendarlo a posibles pacientes para que ya tengan una idea antes de venir a la consulta y muchas gracias por estar conmigo en este vídeo.